Audiolibro. Historia ilustrada del célebre combate naval de Iquique. Parte número 12. Arturo Prat, abogado defensor. Desde 1872, Arturo se convierte en profesor de la Escuela Naval, que funcionaba a bordo del vapor de guerra Esmeralda, el cual los acompaña. Esta se encuentra esporádicamente fondeada en los puertos de Bolivia. Los ramos que dictaba Prat eran ordenanza naval, táctica naval, maniobras marinas y cosmografía. No era profesor ni por rango ni como premio, sino porque no existía en Chile pedagogos profesionales para la instrucción militar. Arturo reclama constantemente la falta de textos y de especialistas. Muchos oficiales se dan a la tarea de traducir obras especializadas europeas o escribir obras técnicas, pero muchas nunca son impresas. Entre sus compañeros profesores está Ignacio Serrano, a quien veremos más adelante en el combate naval de Iquique. Juicios. Coincide en esta época la participación de Arturo en diversos juicios, en donde en algunos casos hace de juez, pero principalmente de abogado defensor. Estos juicios se encuentran en actas en los archivos de la Armada. Algunos de ellos dan cuenta de la vida a bordo de las naves, casos de homosexualidad, robos, naufragios, etc. Interesantes son los graves conflictos entre oficiales, donde destacan las actitudes autoritarias y los abusos de poder. Prat se convierte en abogado defensor de los más débiles. Aunque no gana todos los juicios, no pierde oportunidad para atacar duramente a sus superiores. Dado lo extenso de los alegatos de los juicios, los resumiré brevemente, excepto el que atañe a Luis Uribe. La defensa del ingeniero naval Ricardo Owen, 1868. Ricardo Owen es arrestado por desobediencia e insubordinación. El comandante de la nave ordena al ingeniero Ricardo Owen realizar el plano de las máquinas del buque en 11 días. El abogado defensor Prat estima que son 2 meses el tiempo necesario para hacerlo. Como el ingeniero no podía realizar este trabajo en la Cámara de Oficiales por ser un lugar pequeño y cotidianamente usado por los demás oficiales como comedor y oficina, utiliza una tabla en la sala de la máquina. Se agregó a la adversidad que el mal tiempo balanceaba fuertemente la nave y obligaba a cerrar todos los accesos de luz natural a la sala de máquinas, quedando su interior en penumbras. A los 11 días el comandante, frente a la tripulación, gritando, le exige los planos a Owen. «No los tengo, señor comandante». «¿Será necesario arrestarle para que los concluya?», le replicó el capitán. Owen: «Si quedo arrestado, no puedo concluir el plano». Respuesta que fue tomada por el comandante como una ofensa. Prat acusa al comandante de abuso de autoridad y a los oficiales testigos de ser imparciales en sus testimonios. Marineros sodomitas, 1873. La palabra homosexual no era utilizada en el siglo XIX. El guardiamarina Carlos Eletna y el marinero José Mercedes Casanga son sorprendidos a bordo de la Esmeralda durmiendo semidesnudos. Se les acusa de sodomía. Prat fue parte del jurado. Se los condenó a 10 años de cárcel por este pecado nefando o crimen sodomita. Antes de ser desembarcados en Valparaíso, fueron azotados frente a toda la tripulación. 60 latigazos en la espalda a cada uno. Comillas, el joven solo resistió 50 azotes antes de desmayarse vomitando hiel por la boca. Cierre de comillas. La defensa de Luis Uribe y su amigo y primo, 1875. Estando una misión de oficiales chilenos en Inglaterra, Luis Uribe Orrego se enamoró de una viuda inglesa, Elizabeth Morley. Solicitó a su superior y a las autoridades chilenas permiso para casarse. Su superior, el almirante José Anacleto Goñi, lo tramitó largamente y al final se negó argumentando que su novia era una prostituta, cuestión que dio por ventilar a todo el que quisiera escuchar. Cuando Uribe le exige a Goñi, frente a los demás oficiales chilenos, rectificar lo dicho, el almirante lo golpea.
Uribe no responde a la agresión. Lo abandonaron en Inglaterra, estando enfermo. Al volver a Chile por sus propios medios, Uribe es arrestado y llevado a juicio por insubordinación y otros cargos, que incluían haberse casado sin permiso, golpear a un oficial y hacerse el enfermo. Aquí el alegato en extenso de la defensa presentada por Arturo Prat en abril de 1875. Este nos hablará mucho de las relaciones al interior de la Armada y de la valentía de Prat al enfrentarse a un almirante. Escuchemos al abogado Arturo Prat Chacón. Señores presidente y vocales del Consejo, según el artículo 5, título 32 de la ordenanza llamada de Grandá Llana, incumbe al Consejo de Guerra de Oficiales Generales juzgar la conducta de oficiales generales o particulares o guardiamarinas que hayan delinquido. Sin embargo, hoy tenéis a vuestra presencia no un oficial de la Armada, sino un paisano, ex oficial, como se le titula, por cuanto el decreto del 25 de abril del año pasado le dio de baja en el escalafón de la Marina. Este decreto que lo despoja de empleo debería entrañar también la abrogación de su fuero militar, dejándolo justiciable ante la jurisdicción ordinaria. ¿Por qué entonces se le somete a Uribe a un consejo de guerra? El fuero solo puede provenir del empleo, y si el señor Uribe goza de él, es incuestionable que aún permanece empleado de Marina, que aún es teniente primero de la Armada Nacional. Y esto es indudable, señores jueces. El título de teniente y la renta adherida a él, siendo propiedad de Uribe, garantizada por un artículo constitucional, no ha podido serle arrebatado, sino en virtud de sentencia judicial, sentencia que no existe, señores consejeros, porque este oficial no ha sido oído ni juzgado legalmente, ni por el tribunal que designa la ley, como esa misma Constitución lo establece en el artículo 133 y 174. Ni puede, señores, invocarse la voluntad discrecional que el número 10 del artículo 82 de la Constitución acuerda el presidente de la República, porque todos sabéis, señores, que los funcionarios judiciales, militares y eclesiásticos se han considerado siempre fuera del alcance de esta atribución. Por otra parte, según la ley, la ordenanza militar y la tradición incumbe solamente a sus pares, es decir, al Consejo de Guerra de Oficiales Generales, la facultad de juzgar a los oficiales del Ejército o Armada y de imponerle la pena de privación de empleo por sentencia legalmente pronunciada. Ni el Congreso, mucho menos el Ejecutivo, podrían privar a un oficial de ejército o marina del empleo que sus servicios le han conquistado, porque invadiendo las atribuciones privativas de este tribunal, desquiciaría a nuestra organización política basada en la independencia recíproca de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. El decreto que priva a Uribe de su empleo en la Marina afecta solidariamente a todos los oficiales de la Armada, porque todos pueden quedar expuestos a ser privados de él por hechos que no pueden ser considerados punibles, mientras no hayan sido plenamente examinados y juzgados por un consejo. La dignidad misma de este consejo y el noble celo por sus privativas atribuciones están estrechamente ligados con la posición que ese derecho ha creado el teniente Uribe. Si no es legal la privación del empleo, el señor Uribe no ha podido ser separado del cuerpo que pertenecía y jamás ha dejado de ser nuestro compañero y conserva su grado de teniente primero de la Armada de la República. Sin duda, el propósito del Supremo Gobierno al lanzar ese decreto no ha sido otro que ejercer presión sobre el señor Uribe para compelerlo a presentarse ante sus jueces. Pero el teniente Uribe, oficial de honor, hombre de delicadeza y perfectamente seguro de la rectitud de sus procedimientos, no ha necesitado de esa coacción para presentarse ante vosotros. Él, a pesar de la mala voluntad y venciendo todos los obstáculos que lo pusieron los mismos que debieron haberle facilitado los medios de someterse a este tribunal, se transporta a Chile, no ya sirviendo dignamente, como lo había pedido, sino de incógnito, a bordo del Cochrane, mostrando así que él no quería huir de vuestra recta justicia, sino acogerse
a la justificación de este alto consejo de oficiales generales. Establecida la cuestión en su terreno propio, tememos que vais a juzgar no al exteniente, como repetidas veces se llama en este proceso, sino al teniente primero Luis Uribe, suspenso de su empleo el 23 de marzo de 1874 y privado de él el 25 de abril del mismo año, por la supuesta falta de no haber obedecido la orden de embarcarse en el aviso Magallanes, que salía de viaje. Es necesario, señores, tomar las cosas desde más lejos, para que hagáis una apreciación clara y justiciera de los hechos que motivan este proceso. En el año 1872, el Congreso autorizó al Ejecutivo para gastar una gruesa suma en la adquisición de 2 buques blindados, un aviso destinado al servicio de la colonia de Magallanes y 2 más pequeños para los servicios de nuestros ríos del sur. El 30 de junio del mismo año dejaba nuestra bahía con destino a Liverpool el paquete inglés Cordillera, llevando a su bordo la comisión de oficiales, a quien el gobierno había conferido la importante misión de inspeccionar la construcción de esos buques. El contraalmirante de la República, don José Anacleto Goñi, era su jefe. El teniente don Luis Uribe era uno de los oficiales que iba a sus órdenes. El almirante fijó su residencia en Londres. Los oficiales fueron distribuidos en Hull y en Blackwall, donde se construían nuestros buques. Al teniente Uribe le tocó la inspección del blindado Valparaíso en Hull, y ahí fijó su residencia. Durante el día ocupaba su tiempo en vigilar la construcción del blindado y en la noche en estudios profesionales, fruto de los cuales es la obra Magnetismo y desviación de los compases, que en la actualidad se imprime bajo dirección inteligente de la Oficina Hidrográfica. Al mismo tiempo distraía esta ocupación cultivando relaciones de amistad con diversas personas de la sociedad de Hull. Comisiones de corta duración y pequeña importancia le arrancaban de cuando en cuando de su residencia para volver luego a ella. Entre estas tuvo la de acompañar a París y varios otros puntos de Europa en clase de ayudante al almirante Goñi, quien hacía este viaje por asuntos de servicio. La confianza y el aprecio que el señor almirante tenía por el teniente Uribe estaban lejos de haber disminuido, y la mejor armonía reinaba entre ellos, armonía que asuntos del servicio nunca quizás hubieran interrumpido, pero que, negocios de una orden enteramente privado, vinieron a alterar de una manera desagradable, dando lugar a acontecimientos dolorosos, por más de un motivo, y que para el teniente Uribe envuelven un continuado tormento como oficial y como hombre. El teniente Uribe, entre las relaciones que había contraído en Hull, había cultivado la amistad de la señorita Morley. Muy luego se había dado naturalmente palabra de casamiento, que debía ser cumplida tan pronto como Uribe obtuviera la licencia respectiva. Halagado Uribe con esta esperanza y confiado en el derecho de elevar solicitudes a la autoridad que en general la Constitución consagra en su artículo 12 y nuestra ordenanza apoya en su artículo 58, título 1, tratado 2, envió a su jefe, señor Goyi, la solicitud de casarse. Con sorpresa vio el teniente Uribe que transcurría el tiempo sin que la solicitud marchase, y que al pedirle nuevamente su envío al señor almirante, éste se la devolviese, diciéndole que se hallaba dispuesto a mandarla, que lo hiciese él, si quería, y que por su parte haría lo posible para que no le fuese despachada, para lo cual escribiría al comandante general de Marina, señor Echaurren. El teniente Uribe remitió pues su solicitud a Valparaíso con licencia de su jefe, conformándose así con lo que el artículo 56, título 1, tratado 2 dispone, y poco tiempo después contrajo matrimonio con la señorita Morley. Matrimonio que, no siendo válido ante nuestras leyes, equivale solo a un contrato de esponsales todavía por cumplir. Desde este momento, las cordiales relaciones que mediaban entre el jefe y el subalterno sufrieron un cambio súbito,
y el amor propio de un jefe hizo del teniente Uribe una víctima inocente. Lejos, muy lejos de mi ánimo está suponer que el procedimiento puesto en práctica por el señor almirante fuese con el exclusivo objeto de molestar a Uribe. No, a mi juicio él llevaba el propósito de impedir un matrimonio que él creía una locura, un golpe en la cabeza. Pero el mal está en que este propósito le movió también a usar medios ilegítimos, medios reprobados por la delicadeza y el honor, medios que nada justifican, medios que son la causa eficiente de este proceso. Él no debió de salir del terreno privado de los consejos, pero estaba empeñado ya el amor propio, sentimiento que con tanta fuerza nos impele a hacer triunfar nuestros propósitos por desacordados que sean. Y si se tiene autoridad, ¿cómo no ponerla a su servicio? Pero este procedimiento probado por las declaraciones de los tenientes Peña, Lynch y el capitán Molina, y puesto en conocimiento de Uribe por los mismos, tiene periodos de distinta gravedad. Antes de abril del año en que ocurrieron estos sucesos, las malignas insinuaciones que el señor Goñi hacía a la señorita Morley solo se dirigían a la futura del teniente Uribe. Pero desde este mes ya se dirigía a la esposa legítima, adquirida ante las leyes inglesas. Tenían desde este momento un carácter más serio, grave y delicado, porque herían la honra del hombre lo más vivo. Además, esas acriminaciones no tenían yo objeto puesto que siendo el matrimonio un hecho consumado, nada podía conseguir el almirante con sus invectivas, si no era satisfacer una pequeña herida de amor propio a costa de la felicidad doméstica de ese matrimonio. Difícil me es, señores jueces, y por eso renuncio a ello, pintar el efecto que un proceder semejante hizo en la moral del teniente Uribe, a quien se insultaba, enlodando a su esposa, haciendo de su alcoba de soltera no un santuario, sino una casa pública. Sin embargo, resistiéndose a creer que el señor Goñi hubiese vertido frases infamatorias, quiso averiguar de una manera positiva lo que hubiese de verdad. A este efecto pidió y obtuvo del capitán Molinas se acercase al señor Goñi y le expusiese en su nombre qué personas honorables le habían informado que él se expresaba en términos muy injuriosos sobre la honorabilidad de su esposa, informes que lo habían resuelto dirigirse a él para saber positivamente la verdad del hecho, las razones que tuviera para obrar así, y personas que le hubiesen suministrado datos tan inexactos. Agregaba que, contando con esos datos, se pondría en situación de desvanecer las calumniosas imputaciones que le hacían, conquistando así nuevamente la voluntad de su jefe y la tranquilidad de su hogar. ¿Hay algo más justo que lo pedido por Uribe? ¿Podía creerse que el señor Goyi, quien al principio parecía movido por sentimientos fraternales, se negase a satisfacer dudas que iban a decidir sobre el porvenir de una familia, sobre la suerte de uno de sus oficiales? Estoy cierto que me diréis que no, pero veamos lo que sucedió. Estaba por terminarse el año 1873 cuando el capitán Molina se apersonó al señor almirante y solicitó de él una entrevista por encargo del teniente Uribe. ¿Qué respondió el señor Goñi? La declaración de Molina dice que aquel señor contestó que era efectivo, había recibido informes que hablaban muy alto contra la moralidad de la esposa de Uribe, informes que había tomado en interés de este oficial y que no le era posible manifestar las personas de quienes lo había recibido. Agregó, dice Molina, muchas cosas que no cito para no recordarlas, pero que para el teniente Uribe, que las recuerda en todo su colorido, era un repetido ultraje a la virtud de su esposa. La entrevista terminó con la autorización que el señor almirante concedió al capitán Molina para enterar a Uribe de todo lo hablado en esta conferencia. Impuesto Uribe por esta autorización, no ya de una manera vaga, incierta, sino positiva, auténtica, que su jefe se había ocupado de la difamación de su esposa y se negaba a facilitarle los medios para destruir las calumnias de que se habían hecho eco,
resolvió buscar informes de personas respetables que acreditasen ante el señor Goñi la honorabilidad de su esposa. Obtenidos estos, resolvió avistarse con el señor almirante, pero deseaba que la entrevista que debía tener lugar fuese presenciada por las mismas personas que habían sido testigos de las difamaciones vertidas. Esto no era fácil, pero la circunstancia de la última prueba de la Magallanes proporcionó al teniente Uribe la ocasión que deseaba. Antes de entrar en la narración del incidente a que dio lugar la exhibición que en el muelle de Blackwall quiso Uribe hacer al señor Goñi de esos documentos, corrientes a fojas 31, documentos 1 y 2, quiero manifestaros el carácter esencialmente privado que el señor almirante revestía y el propósito pacífico y ánimo tranquilo que Uribe llevaba. El carácter privado que revestía el señor Goñi se comprueba por la autorización que este señor dio al capitán Molinas para relatar a Uribe lo hablado en la entrevista que ya conocéis. Es tan evidente el carácter enteramente privado que el señor Goñi revestía en el incidente Blackwall que el mismo señor fiscal, que ha consultado y relatado los hechos de una manera lo más favorable al señor almirante, no ha podido menos de reconocerlo así, a foja 50 vueltas de su vista, carácter que queda aún más de manifiesto considerando la circunstancia en que el suceso se desarrolló. Territorio inglés, traje de paisano, ausencia de régimen militar que interrumpir, pues ninguno les ligaba en territorio extranjero, sino el respeto de grado a grado que moralmente subsistía y de que se había hecho esclavo Uribe. Por lo que toca al propósito pacífico que éste llevaba, es fácil de probar. Uribe tenía a mano la justicia inglesa, cuya severidad en materia de honor no os es desconocida. Tenía testigos honorables que declarasen ante el tribunal y amigos numerosos que, tomando como propia la ofensa dirigida a Uribe, aconsejaban se arrastrase a un tribunal al hombre que haría a una mujer en lo más sagrado de su honra. Pero Uribe creyó más honorable para ambos una explicación franca que destruyese el equívoco e hiciera renacer la armonía entre miembros de un cuerpo digno de todo respeto. Tal fue, señores, lo que el teniente Uribe se proponía, y tal quizás lo hubiese conseguido si la irascibilidad y falta de calma en el señor Goñi no hubiera impedido a aquel explicarse por completo. Los contratistas de la Magallanes habían anunciado que el día 23 de febrero de 1874 tendría lugar la tercera prueba de las máquinas de ese buque. Terminada la prueba, que se verificó de una manera feliz, desembarcó el señor almirante con todos los que lo acompañaban en el muelle de Blackwall. El muelle, que solo sirve para las cortas necesidades del astillero, estaba desierto. Al detenerse todos en el otro extremo para despedirse, el teniente Uribe, dirigiéndose a ellos, dijo: «Caballeros, el señor almirante me ha calumniado, haciendo desgraciado a una familia antes de formarse», e iba a continuar, haciendo una relación de lo sucedido y de los documentos que creía indispensable exhibir al señor almirante en presencia de todos aquellos que eran testigos del error en que este señor se encontraba, y propalaba sin reservas, cuando el señor Goñi, poseído de un violento acceso de cólera, se arrojó sobre el señor Uribe, tomándolo por el cuello y enarbolando su paraguas para maltratarlo. Tan imprevisto ataque sorprendió a Uribe, que llevaba intenciones sobradamente pacíficas, y no acertando con el motivo de tan brusca acometida, quedó impasible con las manos en los bolsillos, recibiendo una lluvia de improperios. Pero la cólera de este señor no tenía límite, y el incidente no terminó sin una nueva explosión, esto es, con la orden de arresto que para el teniente Uribe dio al capitán Molinas, orden desacordada, pues no había dónde cumplirla, foja 50. El señor almirante había olvidado que se hallaba en Inglaterra y que la Magallanes, buque en que probablemente pensó, se encontraba aún en poder de los contratistas. Era aún territorio inglés. Después de haber visto todo esto, decidme, señores jueces,
¿Hay aquí algo que no sea esencialmente privado? Las palabras de Uribe eran otra cosa que una respuesta a las expresiones que por el intermedio de Molina le había dirigido el señor Goñi. Por su parte, el señor almirante tal lo creyó, así que se abstuvo de todo procedimiento y de dar cuenta oficial del hecho, y solo lo hizo privadamente al señor ministro Gaña para explicar el motivo de la renuncia de su empleo que el teniente Uribe había hecho. La digna conducta observada por este oficial durante el lance es la justificación más evidente de su conducta. Si otro hubiese sido su móvil, atacado de hecho y de palabra por el señor Goñi, desnudado de todo carácter oficial y favorecido Uribe por la provocación que le había hecho para batirse de hombre a hombre con él, ¿no habría aprovechado esta ocasión para desfogar su cólera? Pero en el teniente Uribe no existía el deseo de maltratar de obra ni de palabra al señor almirante, y haberlo tenido, claro es que no habría buscado la presencia compromitente de tanto testigo oficial para cumplirlo. Sus deseos solo eran llegar a una explicación franca, que teniendo por testigos a sus compañeros, fuese una rehabilitación del honor de su esposa y un reactivo para su ánimo tan decaído. Continúo, señores, la narración de los hechos. El teniente Uribe, sumido en la desesperación, herido en lo más vivo de su delicadeza, volvía a su hogar, envuelto todavía en un velo de deshonor, que él había esperado rasgar sin conseguirlo. Una fiebre violenta se apoderó de él y le postró en cama. Ahí, aguijoneado por su honor y viendo que no le era posible continuar bajo las órdenes del almirante Goñi, quien se había hecho ya un jefe imposible para él, tomó el único partido que vosotros, consejeros de honor, hubieses adoptado, la renuncia de su empleo, conquista de 16 años de penoso trabajo y que era su único patrimonio y todo su porvenir. Tomada esta determinación, presentó al señor almirante su solicitud de retiro, cuya tramitación dispone el artículo 45, artículo 1 y tratado 2 de las ordenanzas generales de la Armada. A esta solicitud, señores, que según la ordenanza aplicada a nuestra organización militar debía ser enviada al gobierno por intermedio del señor comandante general, se negó curso, so pretexto que estaba en un país extranjero y no hubiera autoridad que pudiera aceptarla. Tal expresa la nota del señor ministro, corriente a foja 8 y vuelta. ¿Pero acaso el teniente Uribe pretendió que su renuncia fuese aceptada por autoridades chilenas en Inglaterra? Jamás, señores consejeros. La solicitud de retiro iba dirigida a su excelencia el presidente de la República, único que podía aceptarla, y si la entregó a su jefe inmediato era porque de él incumbía elevarla con el informe respectivo. Una cosa es aceptarla y otra cosa elevar una renuncia. El señor ministro chileno, confundiendo en su imaginación estas dos ideas, creyó que por cuanto él no tenía facultad para aceptarla, no debía por eso elevar esa renuncia a la consideración de la autoridad a quien iba dirigida. La estada en país extranjero era, según el señor ministro Blesgana, un inconveniente para la aceptación de la renuncia. ¿Pero en qué ley, en qué artículo de la ordenanza se apoyaba su señoría? ¿Tenía el teniente Uribe algún contrato que le obligase irrevocablemente a la Marina y privase del derecho a renunciar a un empleo y renta que era su propiedad? No, señores. El contrato que al ingresar a la escuela naval firmó su padre y que obligaba a Uribe a servir 10 años en la Armada, hacía 6 había caducado, dejándolo en libertad de volver a la vida privada cuando lo tuviese bien. No niego, señores consejeros, que al aceptar Uribe una comisión de la importancia de la recibida, había empeñado su honor en satisfacerla, pero toda obligación que se contrae supone en su cumplimiento condiciones que no la hagan imposible. Las circunstancias que sobrevinieron demuestran claramente que no su voluntad, sino las leyes mismas del honor fueron las que le impusieron la renuncia de una tan honrosa comisión, y él no pretendió desde ese momento eximirse de los deberes
de esa comisión le imponía. Lejos de eso, mientras se despachaba su retiro, él pensó llevarlas cumplidamente, y si faltó en esos días al armamento de la Magallanes, esto provino del estado de salud que lo obligaba a guardar cama. Esta causa de inasistencia está aprobada, señores, por la declaración del capitán Molina y la misma solicitud que por enfermo acompañaba a la de retiro, solicitud que valió a Uribe un nuevo ultraje, un mentis a la cara, destituido de todo fundamento. La solicitud presentada a su superior inmediato, capitán Molinas, enviada por éste al señor almirante, fue elevada al señor ministro Blesgana, quien la desechó por falta de certificado de un médico con un perentorio no al lugar. ¿En qué ley se fundaba su señoría para obrar así? ¿Era el teniente Uribe quien debía buscar ese certificado o sus jefes quien debían mandar informar al cirujano? Nuestra ordenanza, en el artículo 188, título 1, tratado 3, dispone que, presentada al comandante pero individuos de su bajel una solicitud de licencia por enfermo, la hará informar sin necesidad de decreto por el cirujano del buque y visada, la remitirá al comandante general que es costumbre ordene nuevo reconocimiento por el cirujano mayor. La del ejército que el señor fiscal invoca en apoyo del señor almirante, a este mismo propósito dice expresamente en el artículo 5, título 27, hablando del cirujano, pero nunca tendrá facultad de dar esos certificados de enfermo por arbitrio suyo, su voluntario recurso de la parte, sino solo en virtud de orden del comandante y jefe autorizado para mandarlo. Son estas las razones en las que me apoyo para decir que esa negativa carecía de fundamento legal, pues que era el señor almirante primero y el señor ministro después que tenían a sus órdenes al señor cirujano Roberts, quienes debía haber ordenado el reconocimiento, y no el teniente Uribe, quien hubiera de solicitarlo directamente de éste. A pesar de todas estas consideraciones en su favor y con el fin de cortar todo pretexto, Uribe revistió su solicitud de un certificado médico y además pidió al señor almirante el reconocimiento médico oficial de su persona. Inútil trabajo. He aquí la suerte que corrieron estas dos peticiones. La de reconocimiento que iba dirigida al señor almirante no recibió respuesta y la de enfermo provista de un certificado de fórmula, según las expresiones del señor ministro, fue devuelta con un no al lugar, fundado no en falta de autenticidad del certificado, sino en el decreto supremo del 31 de marzo de 1855. La simple lectura de estos decretos os probará, señores jueces, cuán lejos está de ser aplicable en semejante caso. Él se refiere a oficiales enfermos desde antes de salir a viaje y que no hayan manifestado su estado, sino en ese momento, con el fin ostensible de gozar de la gratificación de embarcado sin hacer el servicio de tal, mas no a los que enfermen en esas circunstancias. Mas no necesito, señor, insistir en esto, cuando es visible que ese decreto se invoca con el solo fin de dar algún viso legal a la negativa, fundada realmente en la creencia imbuida al ministro por el señor almirante de que la enfermedad de Uribe era fingida. Pero si el señor almirante lo creía así de buena fe, ¿por qué no ordenaba el reconocimiento que se le había pedido, según se ve en las declaraciones de Uribe y Peña, corrientes a fojas 17 y 20? ¿Por qué sin clase alguna de petición ordenaba un reconocimiento que la ley y la humanidad prescribía? ¿Acaso desconfiaba de la honorabilidad del cirujano oficial, señor Robert, o de cualquier otro a quien hubiera cometido el encargo? ¿Acaso temía que, resultando cierta la enfermedad, quedase frustrado su propósito de enviarle a viaje, cualquiera que fuese su estado? Cualquiera de esas opiniones que se aceptase sería razonable. He aquí, señores, que fiándose en la infiabilidad de su propia sospecha, que no quiso verificar, priva el señor almirante a mi defendido de las medidas benéficas que la ordenanza encierra. En el artículo 8, título 5, tratado 3, dice textualmente: reconocerá el médico cirujano por la mañana y a la tarde a los que avisen estar enfermos. El artículo 187, título 1 del mismo tratado dispone implícitamente la traslación de los enfermos a tierra, ordenando que no se ejecute
la de aquello cuya enfermedad pueda agravarse por este motivo. El 171 del mismo título dice textualmente, hablando del comandante del bajel: ha de merecerle una particular atención a los enfermos, así en alimento y en medicina. La ordenanza del ejército en el artículo 6, título 37, dispone que al oficial que solicitare licencia por enfermo se le concederá esta con todo su sueldo, justificada que sea su enfermedad. El artículo 21, título 20 de la misma dice: el capitán no permitirá que soldado alguno de su compañía haga servicio estando enfermo o convaleciente, y no omitirá cuidados para la conservación de sus soldados. Vete aquí un conjunto de disposiciones que son la garantía que tienen los subalternos contra el celo poco discreto y benigno de sus superiores. En el caso que nos ocupa, ¿se ha cumplido alguna de ellas? Lo que hay de cierto, señores consejeros, es que las garantías que se dan a un simple soldado, a un simple marino, no han sido aquí guardadas ni por fórmula con la persona de un teniente primero de la Armada, a quien, sufriendo una gran alteración en las funciones del corazón en primer grado, con tendencia al segundo, se destinaba a hacer un largo viaje a ultramar, con la seguridad de hacer incurable una enfermedad fácil de cortar, y si no, de abrirle un sepulcro en el océano. Véase el certificado a fojas 21 y vuelta y la opinión facultativa del cirujano Robert a fojas 40. Llega ahora, señores jueces, a un punto en que el señor fiscal ha exhibido, para hacer gala de los sentimientos generosos que respecto a Uribe animaba al señor Goyi. Ya sabemos que el acontecimiento del muelle Blackwell había sido licenciado por el señor almirante, único a quien convenía callarlo. La ordenanza es severa y la pena de ser declarado incapaz de mando era de temer, prescrita por el artículo 29 del título 33 de la ordenanza de Grandayana. Sin embargo, la repentina solicitud de retiro presentada por Uribe, que era necesario elevar al señor ministro, hizo necesario relatarle los sucesos, lo que efectuó por carta confidencial, como aparece la nota del señor Blesgana a fojas 4 vueltas. El señor ministro, para quien era un verdadero compromiso resolver sobre asuntos que sólo conocía por la relación de una de las partes interesadas hacia sobre él, quiso, animado de un sentimiento caballeroso, arreglar amigablemente el negocio. Con este fin escribió el mismo Uribe y encargó a su secretario lo hiciese más íntimamente. En su carta decía Uribe que el señor Goyi se había animado favorablemente hacia él y dispuesto a echar al olvido todo lo sucedido, con tal que cumpliera las tres condiciones siguientes. Primero, satisfacción al almirante. Segundo, retiro de su dimisión. Y tercero, embarque en la Magallanes para su viaje a Chile. Al mismo tiempo, el señor almirante, por intermedio del teniente Castillo, hizo decir a Uribe que él nunca se había ocupado de él ni de su esposa de una manera desfavorable. El teniente Uribe, aceptando la excusa del señor almirante como una retractación de su conducta anterior, no tuvo inconveniente en enviar al señor almirante una carta en que le manifestaba que, aunque ninguna intención había tenido de ofenderlo, retiraba todas las palabras que a su juicio envolviesen una injuria o una simple ofensa. Escribió al señor ministro solicitando la renuncia, que ahí había quedado detenida y que más tarde creyó este señor convenía enviar a Chile, y por último le hizo saber también que la tercera condición le era imposible cumplirla porque las prescripciones del médico que le asistía lo obligaban a guardar cama y lo prescribía el régimen curativo que en el certificado adjunto a la solicitud por enfermo se veía, asegurándole a la vez que tan pronto como mejorase se pondría a sus órdenes. El señor ministro de Chile en Francia e Inglaterra no quedó satisfecho con este resultado y, poseído siempre de la infundada creencia de que Uribe se hallaba en buena salud, comunica al gobierno su negativa a embarcarse y pide datos al señor Goyi para proceder contra él, tomando en consideración el acto de desobediencia que cometía no embarcándose. Este es don Alberto Blesgaña, ministro en Francia e Inglaterra. Es el autor de las novelas Martín Rivas, El ideal de un calavera, El loco estero, entre otras.
Pero cuando el teniente Uribe había dicho a su jefe, no me embarcaré, jamás, señores. Él solo había contestado, véase la nota del señor ministro, foja 6, estoy imposibilitado de hacerlo, examíneseme. ¿Se la había examinado? No. Dada esa circunstancia, ¿importaba esta respuesta un acto de obediencia? Pero señores, yo me confundo cuando veo que el señor Blesgana, esa simpática personalidad, esa alta inteligencia, ha obrado aceptando como verdaderos hechos casi absurdos. ¿Cuál es el móvil, el gran resorte que da vida a todas las acciones humanas? El interés, señores, el interés individual de cualquier orden que sea, el gran motor de la humanidad. ¿Cuál era la del teniente Uribe en este caso? ¿Quería quedar aislado, sin recursos en Inglaterra para implorar más tarde la caridad de un armador que lo enviase a Chile trabajando su pasaje? ¿O sería volver a la patria que lo vio nacer, donde el seno palpitante de una madre la guardaba, donde su padre, donde sus hermanos, donde sus amigos lo esperaban anhelantes? ¿Puede suponerse, señores jueces, una determinación tan demente de un oficial de hábitos militares irreprochable y de reconocida inteligencia? Y sin embargo, le fue supuesta y aún peor aceptada y en consecuencia suspenso de su empleo y privado de las 3/4 partes de su renta, sin que la cuarta parte restante le fuese pagada en ninguna forma, pues el señor almirante excusó cumplir la orden del señor ministro sobre pretexto de que era la tesorería de Valparaíso la que debía hacer el pago, y es de notar, señores, que el señor almirante, al contestar su nota al señor ministro, no olvida decirle que puede privársele de todo el sueldo, sin acordarse que el señor ministro, que carecía de ordenanza, necesitaba saber que la misma ordenanza la facultaba para designarle una pensión que no excediese de la mitad de él. Por último, señores, la sola consideración de haber abandonado en un país extranjero a un marino chileno, a un compañero de armas, a un oficial a quien el señor almirante como caballero debía las innumerables atenciones que a él y a su familia había prestado en el aislamiento forzoso que la falta de conocimiento del idioma inglés le ponía, pudo haber despertado en el señor Goye sentimientos más humanos. A consecuencia de estas determinaciones, el teniente Uribe quedó en Londres sin ninguna clase de recurso y precisamente en los momentos en que se hallaba en la imposibilidad de buscar un trabajo, difícil también de encontrar, que le proporcionase medios de subsistencia. Entretanto, el gobierno, en vista de las comunicaciones de su ministro en Francia, decretó su baja con fecha 25 de abril del mismo año, sin perjuicio de ser juzgado una vez que fuese habido. Tan pronto como su salud se repuso, el teniente Uribe se presentó a su jefe, como le declara la nota del señor ministro, corriente a foja 9, sin que esto le diera ninguna ocupación. Urgido por la necesidad de volver a Chile y justificar su conducta ante un consejo de guerra, Uribe solicitó del señor Dewsbury, agente del Amazonas, buque perteneciente a la compañía sudamericana y que partía para Chile, un puesto de piloto. Por la respuesta de este caballero, corriente a fojas 32, se ve que desgraciadamente para el interesado ya estaban estos puestos ocupados. Llega octubre y con él la próxima salida del blindado Cochrane a Chile. Uribe solicitó del señor ministro ser enviado en él para, en conformidad con la ordenanza y el decreto de abril del Supremo Gobierno, ser sometido al Consejo de Guerra respectivo. La respuesta negativa del señor ministro a esta solicitud, respuesta que contestó Uribe con una templada protesta, no puede ser más singular. El señor ministro olvidaba sin duda que el artículo 52, título primero, tratado segundo de la Ordenanza General dice: siendo la suspensión de empleo una pena grave, con que queden sin ejercicio la autoridad y prerrogativa acordada por un despacho mío, se tendrá presente esta circunstancia para tomar semejante determinación con el pulso necesario a no faltar a la justicia, procediendo después indispensablemente a substanciar proceso, cuya resulta decida en el grado de nota de culpa o a acrisolización que corresponde al interesado, como ha de ser perpetuo en su asiento. Como se ve, la necesidad de someter a consejo de guerra al oficial suspenso obligaba al señor ministro a enviarlo. Olvidaba también que el decreto de abril ordenaba fuese habido para ser juzgado
y que el teniente Uribe, que jamás había evadido la presencia de su jefe, se presentaba ante la autoridad del país a bordo del Cochrane, que era territorio chileno, puesto que enarbolaba nuestra enseña. Solo así puede comprenderse una negativa tan terminante que a venir de otra persona podía dar lugar a sospechas. Se temía la vuelta de este oficial a Chile. Pero Uribe estaba demasiado interesado en volver para perder la oportunidad que se presentaba. Solicitó y obtuvo de los contratistas señores Green venir como piloto, trabajando su pasaje, pero el señor ministro, que tenía intervención en estos nombramientos, lo desaprobó y no tuvo efecto. Pidió entonces venir como pasajero y los señores Green, que enterados de las circunstancias porque Uribe atravesaban, simpatizaban con su causa, le facilitaron pasaje a bordo del Cochrane. Lo demás lo sabéis, señores. Llegando a Valparaíso, se presentó a la Comandancia General, donde recibió orden de prisión a bordo del pontón Talaba y fue nombrado el fiscal que debía instruir el proceso. Esto hace ya 3 meses. Aquí, señores, me había propuesto dar fin a este ya tan extenso alegato, pero el dictamen fiscal me obliga a ocupar un momento más vuestra atención.